Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno quisiera olvidar pero que se quedan pegadas al alma como una sombra que nunca se va. Durante años intenté convencerme de que lo que viví esa noche fue solo producto del cansancio, del miedo o de la oscuridad. Pero no puedo seguir mintiéndome. Lo que vi fue real. Tan real como el aire que respiro ahora mientras escribo esto con las manos todavía temblorosas. Me llamo José, soy de Montemorelos, y durante 5 años trabajé como vigilante nocturno del Panteón Municipal. Necesitaba el dinero y nadie más quería ese trabajo. La gente del pueblo siempre tuvo miedo de ese lugar cuando caía la noche, pero yo pensaba que eran solo supersticiones de viejos. ¿Cómo me equivoqué? Todo comenzó en marzo del año pasado. Llevaba ya 4 años en el trabajo y me sentía confiado, acostumbrado a los ruidos normales de la noche, al viento que silbaba entre las tumbas, a las ramas que crujían. Esa noche en particular había luna llena y el cielo estaba despejado. Recuerdo que eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el primer sonido extraño. No era el viento, no era un animal. Era algo pesado moviéndose entre las tumbas del fondo, donde están los sepulcros más antiguos. Al principio pensé que podría ser algún perro callejero buscando comida, así que tomé mi linterna y me dirigí hacia allá. El camino estaba iluminado por la luna. Las sombras de las cruces y los ángeles de piedra se proyectaban largas y deformadas sobre el suelo. Mientras caminaba, el sonido se hizo más claro. Eran pisadas, pesadas, como si algo muy grande estuviera caminando sobre la tierra suelta. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero seguía adelante. No podía permitir que alguien estuviera vandalizando el lugar. Esa era mi responsabilidad. Cuando llegué a la sección vieja del panteón, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Apunté la linterna hacia las tumbas, pero no vi nada fuera de lo normal. Estaba a punto de darme la vuelta cuando lo sentí. Una presencia. Algo me observaba desde la oscuridad. Giré rápidamente y ahí estaba. A unos 20 metros de distancia, entre 2 mausoleos de piedra gris, vi una sombra enorme. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, pero cuando la luz de mi linterna cayó sobre esa cosa, casi se me para el corazón. Era un toro. Pero no era un toro normal. Era completamente negro, del tamaño de un caballo grande, con cuernos enormes que brillaban bajo la luz de la luna, como si estuvieran hechos de hueso pulido. Lo más aterrador eran sus ojos. Brillaban con un color rojo intenso, como brasas encendidas en medio de la noche. Me quedé paralizado. No podía mover ni un solo músculo. El animal me miraba fijamente, sin parpadear, sin hacer ningún movimiento. Entonces empezó a resoplar. Un sonido grave y profundo que hacía vibrar el aire. Con cada exhalación salía de sus narices algo que parecía humo, pero más denso, más oscuro. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El toro dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus pezuñas golpeaban el suelo con un sonido hueco, como si caminara sobre madera podrida en lugar de tierra. Con cada paso que daba, las sombras a su alrededor parecían hacerse más densas, más vivas. De repente, desde algún lugar del panteón, escuché el sonido de una campana. Una campana vieja y oxidada que no debería estar sonando porque el panteón no tenía ninguna campana. El toro levantó la cabeza al escuchar ese sonido y soltó un bramido que heló mi sangre. No era el sonido de un animal normal. Era algo más profundo, más antiguo, como si viniera desde el fondo de la tierra. Finalmente mis piernas reaccionaron y empecé a retroceder despacio, sin darle la espalda a esa cosa. El toro me seguía con la mirada.
esos ojos rojos clavados en mí, como si pudiera ver dentro de mi alma. Seguí retrocediendo hasta que tropecé con una lápida pequeña y caí de espaldas. Cuando levanté la vista, el toro estaba mucho más cerca. Podía ver los detalles de su cara, la forma en que su pelaje negro absorbía la luz, como si fuera un agujero en medio de la realidad. Abrió la boca y vi que sus dientes eran demasiado largos, demasiado afilados para ser los de un toro normal. Me arrastré hacia atrás usando los codos, sin importarme el dolor en mi espalda. El animal inclinó la cabeza, como estudiándome, decidiendo qué hacer conmigo. Entonces, cuando estuvo a solo unos metros de distancia, algo extraño sucedió. Una niebla empezó a formarse a su alrededor. Una niebla espesa y gris que olía a tierra mojada y a algo más. Algo dulzón y desagradable que me hizo sentir náuseas. La niebla se hizo tan densa que ya no podía ver al toro. Solo sus ojos rojos brillando en medio de esa masa gris. Aproveché ese momento para ponerme de pie y corrí. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida, sin mirar atrás, esquivando tumbas y cruces, tropezando con las raíces de los árboles viejos que crecían entre los sepulcros. Detrás de mí podía escuchar las pisadas pesadas siguiéndome, cada vez más cerca. Llegué a la caseta de vigilancia y me encerré, cerrando la puerta con llave y empujando todo lo que pude contra ella. Me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando. Las pisadas se detuvieron justo afuera. Podía sentir la presencia de esa cosa al otro lado de la puerta de metal. Durante lo que pareció una eternidad no pasó nada, solo silencio. Entonces escuché el resoplido nuevamente, tan cerca que parecía estar dentro de la caseta conmigo. El olor a tierra y a putrefacción se hizo más fuerte. La puerta empezó a vibrar, como si algo la estuviera empujando suavemente, probando su resistencia. Me quedé inmóvil en esa caseta durante horas, con la espalda pegada a la pared, sintiendo cómo el sudor frío me recorría la cara. La puerta dejó de vibrar eventualmente, pero el olor permanecía. Era como si algo se hubiera filtrado a través del metal, contaminando el aire que respiraba. Cuando finalmente amaneció, salí con cuidado. No había rastro del toro, ni huellas ni señales de que algo hubiera estado ahí. Por un momento pensé que realmente lo había imaginado todo, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero entonces vi mi linterna tirada en el suelo, exactamente donde la había dejado caer cuando corrí. Y a su lado, marcada en la tierra, había una huella. Una pezuña enorme, tan profunda que parecía como si algo de cientos de kilos hubiera presionado ahí. Esa mañana fui al pueblo y pregunté en la cantina. Don Héctor, un señor de casi 80 años que había vivido toda su vida en Montemorelos, palideció cuando le conté lo que había visto. Me llevó aparte y me habló en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Me dijo que esa cosa llevaba años apareciendo en el panteón, que su padre y su abuelo también la habían visto. Nadie sabía de dónde había salido, pero todos sabían lo que significaba. El toro negro no era un animal, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Según contaba la gente vieja, aparecía cuando algo malo iba a pasar, cuando alguien estaba por partir de este mundo de forma terrible. Le pregunté si alguien había tratado de hacer algo, de bendecir el lugar o llamar a un sacerdote. Don Héctor negó con la cabeza tristemente. Me dijo que habían intentado todo, que hacía años un cura valiente había ido al panteón a bendecirlo, pero después de esa noche nunca volvió a hablar de lo que había visto ahí. El hombre dejó el sacerdocio poco después y se fue del pueblo. Nadie supo más de él. Debí haber renunciado en ese momento. Debí haber dejado ese trabajo y alejarme de ese lugar maldito. Pero necesitaba el dinero. Mi madre estaba enferma y los gastos del hospital eran muchos. Así que tomé una decisión estúpida. Decidí quedarme, pero prometí que si volvía a ver esa cosa me iría sin mirar atrás. Pasaron 3 semanas tranquilas. Casi logré convencerme de que no volvería a pasar, pero estaba equivocado. Una noche de abril, cuando la niebla era tan espesa que apenas podía ver a 3 metros de distancia, escuché de nuevo las pisadas. Esta vez eran diferentes, más lentas, más deliberadas. Como si esa cosa supiera exactamente dónde estaba yo
y viniera directo hacia mí. No esperé a verlo. Salí corriendo de la caseta hacia la salida del panteón, pero la niebla era tan densa que me desorienté. Terminé corriendo más adentro, hacia el corazón del cementerio, donde las tumbas más viejas descansaban cubiertas de musgo y olvido. Las pisadas se hacían más fuertes. Podía escuchar el resoplido de esa bestia en algún lugar cercano, oculta por la niebla. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas no dieron más. Me apoyé contra un mausoleo viejo, tratando de recuperar el aliento cuando la niebla frente a mí empezó a moverse. Se abrió como una cortina y ahí estaba, el toro negro. Más grande de lo que recordaba, sus ojos rojos brillando con una intensidad que me hacía daño mirarlos directamente. Esta vez no se quedó quieto observándome. Esta vez avanzó hacia mí con paso firme. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la puerta de hierro del mausoleo. No había a dónde ir. El toro se detuvo a pocos metros de mí y abrió la boca. De su garganta salió un sonido que no era un bramido. Era algo peor. Eran voces. Docenas de voces susurrando al mismo tiempo, todas diciendo cosas que no podía entender. Palabras en un idioma que me hacía doler la cabeza solo de escucharlo. Entonces el toro bajó la cabeza y empezó a rascar el suelo con sus pezuñas delanteras. Una vez, 2 veces, 3 veces. La tierra se levantaba con cada movimiento, formando pequeños montículos. Supe lo que iba a pasar. Iba a embestir. Y yo no tenía escapatoria. Cerré los ojos esperando el impacto, esperando sentir esos cuernos atravesándome. Pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos, el toro seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no me miraba a mí. Miraba hacia arriba, hacia la cima del mausoleo. Seguí su mirada y lo vi. Había una figura ahí arriba. Una silueta humana, completamente negra, sin rasgos. Solo una forma oscura recortada contra el cielo gris. La figura levantó una mano y señaló en mi dirección. No a mí. Detrás de mí. Me di vuelta lentamente y vi que la puerta del mausoleo que tenía a mis espaldas estaba abierta. No recordaba haberla abierto. No recordaba siquiera tocarla. Pero ahí estaba, completamente abierta, mostrando una oscuridad absoluta en su interior. Del interior empezó a salir ese mismo olor de antes, tierra mojada y podredumbre, y algo más, algo que me hizo sentir un frío profundo en el pecho. Era el olor de mi casa, el perfume que usaba mi madre. No sé qué me hizo hacerlo, pero me asomé al interior del mausoleo. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, y vi que había escalones que bajaban. Escalones que no deberían existir porque ese mausoleo era pequeño. Apenas tenía espacio para 2 ataúdes. Escuché un sonido que venía desde abajo. Un llanto. El llanto de mi madre. Miré hacia atrás. El toro seguía ahí, inmóvil, observándome. La figura en el techo había desaparecido. Sabía que era una trampa. Sabía que nada bueno podía salir de bajar por esos escalones. Pero era el llanto de mi madre. No podía ignorarlo. Di un paso hacia el interior del mausoleo. Luego otro. Los escalones eran fríos bajo mis pies. Con cada paso que bajaba, la oscuridad se hacía más densa. El llanto se hacía más fuerte. Seguí bajando. No sé cuántos escalones bajé. Perdí la cuenta después de 20. Eso no tenía sentido. Debería haber llegado al fondo hace mucho. Finalmente los escalones terminaron. Me encontré en un espacio amplio, como una cueva. Había una luz tenue que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. En el centro de ese espacio, vi una figura sentada de espaldas a mí. Era mi madre. Vestía la misma bata que usaba en el hospital. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Cuando estuve cerca, estiré la mano para tocar su hombro. Justo antes de tocarla, ella habló. Su voz no era la suya. Era profunda, rasposa, como si múltiples voces hablaran a través de ella al mismo tiempo. Dijo mi nombre, José. Luego se giró para mirarme. No era mi madre. Era algo usando su forma. Sus ojos eran huecos, vacíos, solo oscuridad donde deberían estar sus pupilas. Su boca estaba abierta demasiado,
de una forma que ninguna boca humana podría abrirse. Grité y retrocedí, tropezando con algo en el suelo. Cuando miré hacia abajo vi que estaba rodeado de huesos, cientos de huesos viejos y amarillentos, y entre los huesos había cráneos, algunos humanos, otros no. La cosa que parecía mi madre se puso de pie. Era más alta de lo que debería ser. Sus extremidades eran demasiado largas. Empezó a caminar hacia mí con movimientos entrecortados, como una marioneta mal manejada. Quise correr hacia los escalones, pero cuando miré hacia atrás ya no estaban. Las paredes de la cueva se habían cerrado. No había salida. La cosa siguió acercándose. Extendió sus brazos hacia mí. Pude ver que sus manos terminaban en garras largas y negras. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared de roca. Ya no había más espacio. Entonces escuché de nuevo las pisadas, el resoplido. El toro negro apareció de la nada, materializándose en medio de esa cueva imposible. Pasó junto a mí y se colocó entre yo y esa cosa. La criatura que parecía mi madre se detuvo. Por primera vez pareció mostrar algo parecido al miedo. El toro bajó la cabeza y bramó. El sonido fue tan fuerte que sentí que mis tímpanos iban a reventar. Las paredes de la cueva empezaron a temblar. La criatura retrocedió. Su forma empezó a deshacerse, a derretirse como cera bajo el fuego. Todo a mi alrededor comenzó a girar. Las paredes, el techo, el suelo. Todo daba vueltas cada vez más rápido. Cerré los ojos y me cubrí los oídos tratando de bloquear el horrible sonido de ese bramido. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba afuera del mausoleo, tirado en el suelo. Era de día, el sol brillaba en el cielo, todo parecía normal. El mausoleo estaba cerrado, su puerta de hierro oxidado asegurada con un candado viejo, pero algo había cambiado en mí. Podía sentirlo. Algo en mi interior se había roto esa noche. Renuncié al trabajo ese mismo día. No me importó el dinero, no me importó nada. Solo quería alejarme de ese lugar. Pero no importó. No importó cuánto me alejara. Cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo esos ojos rojos en la oscuridad. Sigo escuchando ese bramido que hace temblar el alma. Y sé, con una certeza que me quema por dentro, que el toro negro no ha terminado conmigo. Hace una semana mi madre empeoró. Los doctores dicen que no hay nada más que hacer. Anoche, mientras estaba sentado junto a su cama en el hospital, miré por la ventana. Ahí en el estacionamiento vacío bajo la luz de los postes, vi una sombra enorme y negra. 2 puntos rojos brillaban en la oscuridad. El toro negro me había encontrado, y ahora sé que no importa a dónde vaya, no importa cuánto corra. Esa cosa va a seguirme por el resto de mis días. Porque esa noche en el panteón, cuando bajé por esos escalones, cuando vi lo que había abajo, crucé una línea que nunca debí cruzar. Vi algo que los vivos no deben ver, y ahora formo parte de eso. De ese lugar entre la vida y lo que viene después. El toro negro no me persigue para hacerme daño. Me persigue porque ahora le pertenezco. Anoche lo volví a ver afuera de mi casa. Esta vez estaba más cerca. Cada noche está más cerca, y yo sé lo que significa. Sé lo que va a pasar. Pronto ya no podré cerrar los ojos sin verlo ahí, esperándome. Y una de estas noches, cuando esté más débil, más cansado, más resignado, voy a abrir la puerta, y el toro negro va a entrar. Y entonces sabré finalmente qué hay al otro lado. Aunque esa es una verdad que hubiera preferido no conocer nunca, pero ya es tarde para eso. Ya es demasiado tarde. Continuamos. Me llamo Juan, soy de Monterrey, Nuevo León, y trabajé casi 20 años como sepulturero en uno de los panteones más antiguos de la ciudad. Hay personas que piensan que este oficio es como cualquier otro, que uno se acostumbra y que al final del día no es más que un trabajo. Pero yo siempre me he preguntado si a los que nos dedicamos a esto, nos pasan cosas que la gente normal no experimenta. Si al estar tan cerca de los que ya se fueron, algo de ese otro lado se nos pega, se nos queda rondando. No sé si es la soledad de las noches, el silencio pesado que hay entre las tumbas o simplemente que uno está en un lugar donde la frontera entre este mundo y el siguiente es más delgada. Lo que sí sé es que lo que viví en ese cementerio me persigue hasta hoy, y aunque ya no trabajo ahí, hay noches en las que despierto sudando,
creyendo que todavía estoy caminando entre esas hileras interminables de cruces y lápidas. Mi trabajo no era complicado en teoría. Llegaba temprano en la mañana, abría las rejas, preparaba las fosas cuando había entierros programados, mantenía todo limpio y en orden. Barría los caminos, podaba el pasto cuando crecía demasiado, arreglaba las flores que dejaban las familias. Era un trabajo pesado físicamente, sí, pero tenía su rutina, su ritmo. Lo difícil venía en la noche. Yo hacía el turno nocturno 3 veces por semana, y esas noches eran largas, muy largas. Mi trabajo era vigilar, asegurarme de que nadie entrara a robar. Porque sí, por increíble que parezca, hay gente que se mete a los panteones a llevarse cosas. He visto de todo. Borrachos que saltan la barda buscando un lugar donde seguir tomando. Chavos que entran por apuestas y, lo peor, los que vienen a robar. Se llevan las placas de bronce, las coronas, los floreros, cualquier cosa que tenga algo de valor. Por eso yo tenía que caminar toda la noche, hacer rondines cada hora, revisar que todo estuviera en su lugar. Al principio no me molestaba tanto. Me llevaba mi termo de café, mi radio de pilas para escuchar música bajita y mantenerme despierto, y mi lámpara grande de mano. Caminaba despacio entre las tumbas, alumbrando a los lados, revisando las secciones una por una. El cementerio era grande, tenía como 6 secciones diferentes, y recorrerlo todo me tomaba casi 1 hora completa. Luego volvía a la caseta de entrada, descansaba un rato, tomaba café y volvía a salir. Así toda la noche, hasta que amanecía y llegaba el encargado del turno de día. Los primeros años fueron tranquilos. Claro, había noches raras, ruidos que uno no sabía de dónde venían, sombras que se movían con el viento, pero nada que me asustara de verdad. Uno se acostumbra al ambiente, al silencio, a estar solo. O eso pensaba yo. Todo cambió una madrugada de enero. Hacía mucho frío esa noche, de esos fríos secos que te calan hasta los huesos. Era como las 3 de la mañana, y yo estaba haciendo mi tercer rondín de la noche. Llevaba mi chamarra gruesa, mi gorra y la lámpara en la mano derecha. Iba caminando por la sección del fondo, la más alejada de la entrada, cuando escuché un ruido. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera raspando algo contra metal o piedra. Me detuve en seco y apagué la lámpara. Esperé unos segundos en silencio, tratando de ubicar de dónde venía el ruido. Se escuchaba cerca, muy cerca. Volví a encender la lámpara y caminé despacio hacia donde creía que venía el sonido, entre 2 hileras de tumbas viejas. Entonces lo vi. Había una figura agachada junto a una tumba reciente, una que habíamos cerrado apenas 2 días antes. Era un hombre, o eso me pareció, completamente encorvado, escarbando la tierra con las manos. No tenía pala ni nada, solo sus manos, y las movía rápido, desesperado, sacando puños de tierra y aventándolos a los lados. Mi primer pensamiento fue que era un ladrón, alguien que venía a robar lo que fuera que le hubieran dejado al difunto. Me acerqué más, apuntándole con la lámpara, y le grité: «Oiga, ¿qué está haciendo ahí? Aléjese de esa tumba». La figura se detuvo, dejó de escarbar y lentamente, muy lentamente, volteó a verme. Y lo que vi me heló la sangre. No era miedo lo que había en esa cara, ni sorpresa, ni culpa. Era nada. Una expresión completamente vacía, tranquila, como si lo que estaba haciendo fuera lo más normal del mundo. Me miraba fijamente, sin pestañear, y yo sentí que algo en mi pecho se apretaba. No puedo explicarlo bien, pero era como si esa mirada me atravesara, como si no me estuviera viendo a mí, sino a través de mí. La persona no dijo nada, no se movió, solo me miraba. Me quedé parado ahí, con la lámpara apuntándole sin saber qué hacer. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos, y entonces reaccioné. Busqué mi radio en el bolsillo de la chamarra, pensando en llamar a la policía o al encargado, alguien que me ayudara. Bajé la lámpara solo un momento para sacar el radio, y cuando volví a alumbrar hacia la tumba, no había nadie. La figura había desaparecido, así, sin más. Caminé rápido hacia la tumba, buscando con la lámpara a todos lados, pero no vi a nadie. La tierra estaba intacta,
como si nadie la hubiera tocado. No había huellas, no había nada revuelto. Era como si lo que acababa de ver nunca hubiera pasado. Me quedé ahí parado, respirando rápido, tratando de entender qué había sido eso. Revisé detrás de las tumbas cercanas, entre los árboles, pero no encontré a nadie. El cementerio estaba completamente vacío y en silencio. Me convencí de que tal vez había sido un borracho que se asustó y salió corriendo, o que yo estaba tan cansado que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Sabía perfectamente lo que había visto, y sabía que esa figura no había corrido a ningún lado. Simplemente se había ido, se había desvanecido. Esa noche no pude seguir con mis rondines. Me regresé a la caseta y me quedé ahí hasta que amaneció, tomando café tras café, con todos los nervios de punta. No le dije nada a nadie cuando llegó el encargado en la mañana. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi a alguien escarbando una tumba y que desapareció frente a mí? Me hubieran tomado por loco, pero a partir de esa noche, algo cambió. Cada vez que hacía mis rondines nocturnos sentía miedo. Un miedo que no había sentido antes en todos mis años trabajando ahí. Empecé a escuchar ese ruido metálico con más frecuencia, ese raspar que me ponía la piel de gallina. A veces lo escuchaba cerca, a veces lejos, pero siempre en las madrugadas, siempre en esas horas donde todo está más oscuro y silencioso. Y cada vez que iba a revisar, no encontraba nada. Nada de nada. Pasó un mes desde aquella primera vez. Un mes en el que yo hacía mis rondines cada vez más rápido, queriendo terminar pronto y regresar a la caseta. Hasta que volvió a pasar. Habíamos tenido un entierro ese día. Una señora mayor de una familia con dinero. Lo supe porque el ataúd era de los caros, de madera brillante con herrajes dorados, y la familia había dejado muchas coronas de flores naturales alrededor de la tumba. También vi que le dejaron algunas cosas personales, como suelen hacer algunos. Joyas, fotografías en marcos bonitos, cosas así. Yo terminé de cerrar la fosa como a las 5 de la tarde, y cuando oscureció, comencé mi turno de vigilancia. Esa noche el aire estaba pesado, extraño. No hacía frío, pero tampoco calor. Era una de esas noches donde no corre ni una pizca de viento, y todo se siente quieto, demasiado quieto. Hice mi primer rondín sin problemas, pero en el segundo, cuando pasé por donde estaba la tumba nueva de la señora, lo vi otra vez. Ahí estaba, de pie junto a la tumba, completamente inmóvil. La misma figura encorvada de aquella vez. Esta vez no estaba escarbando, solo estaba parada ahí, mirando hacia abajo, hacia la tierra recién movida. Se me cortó la respiración. Apreté fuerte la lámpara y le apunté directo. La luz lo iluminó por completo, y pude ver mejor su silueta. Era delgado, muy delgado, vestía ropa oscura y andrajosa, y tenía la cabeza gacha. No podía verle bien la cara desde donde estaba, pero algo en la forma en que se mantenía ahí parado me hizo sentir un terror profundo, visceral. No era natural. Nadie se para así, tan rígido, tan quieto. Di un paso hacia adelante con las piernas temblándome, y justo cuando iba a gritarle, la figura levantó la cabeza y me miró. Y en ese instante, en cuanto nuestras miradas se cruzaron, desapareció. Así de simple, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un segundo estaba ahí y al siguiente no había nada, solo las coronas de flores y la tierra amontonada de la tumba. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Me obligué a respirar hondo, a calmarme, y finalmente pude moverme. Me acerqué despacio a la tumba, alumbrando todo alrededor, pero igual que la vez anterior no había nada. Ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí, pero esta vez algo era diferente. Las coronas de flores estaban movidas, algunas tiradas, y la tierra se veía revuelta en algunos puntos, como si alguien hubiera estado escarbando con las manos. Me agaché y toqué la tierra. Estaba fría, húmeda, y en algunas partes podía ver marcas, como de dedos, como si alguien realmente hubiera estado escarbando ahí.
Al día siguiente llegó la familia de la señora a visitar la tumba. La hija empezó a gritar en cuanto vio cómo estaban las coronas y la tierra. Vino directo hacia mí, furiosa, preguntándome qué había pasado, si habían entrado ladrones, si alguien había profanado la tumba de su madre. El encargado también se acercó preocupado. Revisamos la tumba entre todos. Tuvimos que quitar algo de tierra para asegurarnos de que todo estuviera bien abajo, que nadie hubiera llegado hasta el ataúd. Todo estaba en su lugar, el ataúd intacto. Las cosas que le habían dejado seguían ahí. Pero la familia se quedó molesta, desconfiada. Dijeron que iban a hablar con el dueño del cementerio, que esto era una falta de respeto. Yo no dije nada. No podía decirles lo que había visto, pero desde ese día empecé a notar un patrón. Cada vez que había un entierro reciente, en las noches siguientes escuchaba los ruidos, y si hacía mi rondín a tiempo, a veces alcanzaba a ver la figura, siempre cerca de las tumbas nuevas, siempre agachada o parada junto a ellas, como si estuviera esperando algo, buscando algo. Nunca se acercaba a las tumbas viejas, solo a las frescas, a las que acabábamos de cerrar. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba cavando una fosa y cuando llegaba al fondo, encontraba a esa figura esperándome abajo, mirándome con esos ojos vacíos. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y me costaba volver a dormir. Intenté hablar con algunos compañeros del turno de día, preguntarles sin decirles mucho si alguna vez habían visto algo raro en el cementerio. La mayoría se reía, decían que eran puras historias que contaba la gente, que los panteones daban miedo pero que no pasaba nada. Solo uno, don Ramiro, un señor mayor que llevaba más años que yo trabajando ahí, me miró serio cuando le pregunté. Me dijo que él solo trabajaba de día por una razón, que las noches en ese lugar no eran buenas, que había algo que no dejaba descansar a los recién llegados. No me dijo más y yo no insistí, pero sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. Pasaron las semanas y yo cada vez dormía menos. Mis rondines nocturnos se volvieron una tortura. Caminaba rápido, casi corriendo, revisando lo mínimo necesario, solo queriendo que pasaran las horas y llegara el amanecer. Pero lo peor todavía estaba por venir. Fue una madrugada de marzo como a las 4 de la mañana. Había llovido más temprano y el pasto estaba mojado. El aire olía a tierra húmeda. Hacía frío otra vez. Yo estaba haciendo mi rondín, pasando por la sección donde habíamos enterrado a un hombre joven apenas el día anterior. Un muchacho que había tenido un accidente, según me contaron. Su familia había llorado mucho durante el entierro, y la madre se había desmayado cuando bajaron el ataúd. Esas cosas siempre me ponían triste, los entierros de gente joven. No se sentían bien. Cuando me acercaba a esa tumba nueva, escuché otra vez el ruido metálico, ese maldito ruido que ya me tenía harto, que me despertaba en las noches aunque no estuviera trabajando. Me detuve. Cerré los ojos un momento, respiré hondo y seguí caminando. Esta vez iba a enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Ya no podía más con esto. Llegué a la tumba y ahí estaba otra vez agachado, escarbando con las manos, sacando tierra. Pero esta vez había algo diferente. Podía escuchar su respiración. Era pesada, rasposa, como si le costara trabajo respirar. Me acerqué más de lo que nunca me había atrevido, hasta quedar a solo unos metros de distancia. Alcé la lámpara y lo iluminé directo. «Oiga», le hablé con voz temblorosa. «¿Quién es usted? ¿Qué está buscando?» La figura dejó de escarbar pero no volteó. Se quedó quieta, agachada con las manos metidas en la tierra, y entonces escuché algo que me paralizó por completo. Una voz. Pero no venía de la figura. Venía de abajo, de la tierra, de la fosa. Era una voz ahogada, lejana, desesperada. «No me dejes aquí». Las palabras me llegaron claras, nítidas, imposibles. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. La lámpara casi se me cae de las manos. La figura finalmente volteó a verme, y esta vez pude ver su cara a la luz. No era una cara normal. Estaba pálida, hundida, con los ojos completamente negros, sin brillo, sin vida. Y tenía la boca entreabierta, pero no se movía,
No era de ahí de donde venía la voz. «No me dejes aquí», repitió la voz desde abajo, desde la tumba, más fuerte esta vez, más desesperada. No pude más. Solté un grito y salí corriendo. Corrí como nunca en mi vida, tropezándome con las lápidas, resbalándome en el pasto mojado, sin voltear atrás. Llegué a la caseta, me encerré, puse el seguro y me quedé ahí sentado en el piso, temblando, llorando sin poder parar. No salí el resto de la noche. Me quedé ahí hasta que amaneció y llegó el encargado. Cuando me vio, me preguntó qué me había pasado, que por qué tenía esa cara. Le dije que me sentía mal, que había sido una mala noche. No le conté nada más. Al día siguiente fui a hablar con el dueño del cementerio. Le pedí que me cambiara de turno, que me pusiera en el de día, que ya no podía trabajar de noche. Me preguntó por qué, y yo inventé excusas, que estaba cansado, que necesitaba estar más tiempo con mi familia, que mi salud estaba mal, pero no había turnos de día disponibles. Me dijo que lo pensaría, que viera si en unos meses se abría algo, pero que por ahora necesitaba que siguiera en las noches. Volví a trabajar esa semana, pero ya no era el mismo. Cada rondín era una agonía. Escuchaba los ruidos cada noche, veía sombras moverse entre las tumbas, y aunque ya no me acercaba a las tumbas nuevas, sabía que la figura seguía ahí. Podía sentirla. Podía sentir su presencia vigilándome desde la oscuridad. Y lo peor de todo es que las voces no pararon. Algunas noches, cuando todo estaba muy silencioso, podía escuchar murmullos, palabras que no entendía, súplicas que venían de la tierra. Aguanté 3 meses más. 3 meses en los que casi no dormía, en los que bajé de peso, en los que mi esposa me preguntaba qué me pasaba, por qué ya no era el mismo, hasta que un día simplemente no pude más. Renuncié. Le dije al dueño que ya no volvería, que buscara a alguien más para mi turno. Me rogó que me quedara, que pensara en los años que llevaba ahí, en el trabajo estable. Pero yo ya había tomado mi decisión. Dejé ese cementerio y nunca volví. Busqué otro trabajo, algo diferente, lejos de los panteones, lejos de los que ya no están. Han pasado años desde entonces, pero todavía pienso en esas noches. Todavía me pregunto qué era esa figura, qué buscaba en las tumbas nuevas, y sobre todo me pregunto de quién era esa voz que escuché salir de la tierra. A veces, en las madrugadas, cuando todo está muy silencioso y no puedo dormir, me parece escuchar otra vez ese ruido metálico, ese raspar que me persiguió durante tanto tiempo. Y me pregunto si algún día esa figura me encontrará fuera del cementerio, si lo que sea que estaba buscando en esas tumbas sigue buscándolo todavía. Hay cosas que uno ve en este mundo que no tienen explicación, cosas que te cambian para siempre. Yo ya no soy el mismo Juan de antes. Algo se quedó en ese cementerio, pero también algo de ese cementerio se quedó conmigo, y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida, sin respuestas, sin paz, solo con el recuerdo de esas noches y esa voz suplicante que todavía escucho en mis pesadillas. No me dejes aquí.